Bueno, estamos con Feli. Con Feli empezamos trabajando el año pasado a inicios de diciembre, ¿sí? El cambio a nivel de identidad en lo que es en la parte de salud para que pudiera realizar ejercicio de forma constante y una de las cosas que se trabajó ahí fue que ella pudiera dormir. Entonces, pues nos va a contar un poco sobre esa situación porque sí es bien interesante lo que estaba sucediendo. Entonces, digamos, tú me contabas que no habías podido dormir bien durante más de 25 o cerca de 30 años era. Cerca de 30 años. Cerca de 30 años. Cerca. Listo, ¿nos puedes contar, sí, lo mismo que me contaste de esa situación, de lo que se había vivido con su madre, que es un caso poco, o sea, es bien poco común, ¿no? Ok, bueno, en la hipnosis, cuando empezamos a hacer la hipnosis, empezamos porque yo tenía como una pesadilla recurrente, ¿no? Entonces trabajamos toda esa parte y pues yo te comentaba que me costaba mucho trabajo conciliar el sueño, ¿no? Que había noches que dormía casi nada. Entonces, durante la hipnosis empiezo a recordar varios momentos de mi vida, bueno, como dos o tres, no varios, como dos o tres, muy pequeña, muy bebé, como de 2 años, después como de 6, 7 años, y el momento así que veía claramente y en todo el esplendor, fue una de las últimas veces que vi a mi mamá con vida, ¿no? La última vez que estuve internada, yo era quien más la cuidaba porque yo estaba de vacaciones, estaba chica, yo no trabajaba y tenía 16 años, apenas iba para los 17 años. Entonces, al poco tiempo de que yo nací, bueno, mi mamá tuvo un infarto durante el alumbramiento. Al poco que yo nací, a ella le ponen un marcapasos. Entonces ese marcapasos pues era viejo, ¿no? De hace 50 años, y sonaba lo mismo como los relojes de antes, como el tic-tac del reloj, así igualito. Entonces, obviamente, yo desde bebé, yo crecí escuchando ese tic-tac. Entonces, los momentos que me venían era cerca de ella. De hecho, yo sabía que estaba cerca solamente porque podía escuchar su marcapaso, ¿no? Pero al final, en las últimas veces, cuando yo la cuidaba, yo sentía que yo tenía que estar despierta, porque si yo me dormía y yo dejaba de escuchar el tic-tac del marcapaso, consciente o inconscientemente yo pensaba que ella se iba a morir. Y a lo mejor de manera inconsciente, pues me sentía hasta cierto punto culpable, ¿no? Entonces yo realmente no dormía, yo me pasaba las noches en vela, todas las últimas noches que la cuidaba, yo llegaba a la casa y dormía un rato, me levantaba y regresaba, pero yo como que yo necesitaba seguir escuchando ese tic-tac del marcapaso de ella. Y si yo lo dejaba de escuchar, obviamente yo medio me adormitaba con el cansancio y lo dejaba de escuchar y me volvía a despertar. O sea, era como que si yo me dormía, ella se moría, ¿no? Ujú. Así era como inconscientemente yo lo tenía grabado. De hecho, yo no me podía dormir mientras la estaba cuidando porque yo necesitaba escuchar ese tic-tac que había escuchado pues desde el poco tiempo de haber nacido, ¿no? Entonces, pues cuando nos damos cuenta Sí, que es eso, lo que no me permitía, cuántos años lo arrastré, ¿no? Durante añísimos estar arrastrando ese no poder dormir por esa culpabilidad de sentir que sí. si yo me dormía, mi mamá se iba a morir otra vez, ¿no? Ahí lo que estabas ganando era el Entonces, sentir que estabas cumpliendo con esa función que antes así es, estabas haciendo. así es, de cuidarla, ¿no? Sí, De que no se fuera. Y pues bueno, obviamente no se tiene muy buena calidad de vida cuando no se tiene buena calidad del sueño, ¿no? sí. Estar cansada, este, Y aparte agotada. trabajabas de noche me habías dicho, ¿no? En algo asociado a la salud. Es bien interesante Así ver es. cómo la mente, la parte inconsciente, cuando se programa o se condiciona de cierta forma, ella como no razona, esa parte no razona, ella solamente sigue ejecutando ese mismo patrón, y así puede ser, así sucede en todas las otras áreas de forma diferente. Este caso es bien raro, entonces, ¿cómo ha cambiado y cómo te sientes ahorita en la parte del sueño?
No, no fue una maravilla. La verdad es que esa noche, esa noche en especial no pude dormir casi, pero porque como que lo traje al consciente y entonces pues empecé a tener sentimientos encontrados, Sí, recuerdos y muchas cosas. Entonces esa noche no pude dormir, pero de la siguiente noche en adelante, la verdad es que ya me había yo comprado unas pastillas que eran naturales, pero yo ya empezaba a utilizar pastillas para dormir porque ya no podía seguir así, o sea, durmiéndome a las 3 de la mañana y levantándome a las 5 o 6, ¿no? Entonces, desde el segundo día ni siquiera tomé las pastillas, desde buena hora me dio sueño y he dormido, no solamente dormir, sino realmente descansar, o sea, sí. como que ya mi mente ya no estaba al pendiente de que tenía que estar escuchando nada. Realmente es un dormir toda la noche y levantarme descansada como hacía mucho, pero mucho tiempo no me sentía descansada. Obviamente, al dormir pues surgen ideas, Sí, la mente funciona de manera más hábil, me levanto con energía, la gran mayoría de las veces hago ejercicio desde que me levanto, o sea, cambié sí. mis rutinas porque definitivamente pues me siento diferente, me siento mucho mejor y con más energía desde que duermo, desde que puedo dormir toda la noche. Excelente. Bueno, esto como para analizarlo, porque así mismo aplica en otras áreas como en relaciones de pareja o en salud. Por ejemplo, un caso común en sobrepeso es que la persona, ejemplo, si es una mujer, es una forma de protegerse de posibles abusos sexuales, porque al tener más sobrepeso, entonces el inconsciente dice es como, voy a hacer la que se vea más desagradable, menos deseable, por decirlo así, para que no sea, porque si no es deseada, pues entonces disminuye la probabilidad de que sufra otro abuso sexual y sufra demasiado. Entonces al inconsciente, esa parte inconsciente de la mente, que es la parte más poderosa, lo que le importa es supervivencia. Ya la parte consciente, uno es el que razona y uno es el que, si tiene algún problema, debe pues sacar el tiempo para pensar, para buscar la solución una y otra vez hasta encontrarla, porque por parte del inconsciente, él te da señales, obviamente, está por ejemplo la parte de los sueños o el síntoma, es una señal, ¿no? Pero esa parte no razona y no va a solucionar todo, aunque tiene todo el potencial para hacerlo, porque no es su función. La función de él es encargarse y automatizar todo. A mí también me pasó, de hecho, que yo no dormía bien, pero porque había cogido la costumbre de haber estado trabajando, trasnochando, entonces se me había facilitado el hábito y sí estaba ganando algo. Ganaba que yo tenía la mentalidad de, bueno, pues en el trabajo hago estas y estas cosas y me queda tiempo para escuchar un audiolibro o lo que sea. Entonces era como buscar hacer ciertas actividades en la noche. La mente se queda ahí con el hábito, si uno no como reeducarlo, mostrarle otra mejor opción y decirle, bueno, eso ya no es necesario en este momento, pues ella sigue ahí. Entonces, Feli, muchísimas gracias por el testimonio. Para una persona que está repitiendo, no necesariamente esto porque es un caso poco común, pero sí un patrón negativo, algo que le está afectando una y otra vez, sea en salud, relación de pareja, espiritualidad o en la parte financiera. ¿Tú qué le dirías en base a todos? Porque también ya estamos trabajando el cambio a nivel de identidad en la parte financiera. ¿Tú qué le dirías en base a tu experiencia soltando estos límites a alguien que está viviendo un patrón que se repite una y otra vez? Bueno, yo le diría que definitivamente la hipnosis va más allá de lo que la mente consciente, de lo que con plena conciencia podemos razonar y realmente nos lleva a trabajar en el momento exacto, o sea, exactamente lo que necesitamos trabajar. A veces parece como que no tiene lógica eso que viene a la mente, pero realmente eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita trabajar la persona. Yo les diría que pues simplemente que hagan la prueba, que lo intenten, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, ¿no? En cuanto yo me arriesgo a hacer algo diferente, por supuesto que mi resultado es diferente. Y yo, para mí, haber recuperado el sueño ha sido
no sé, fabuloso. Es como recuperar una parte muy Sí, importante de la salud, porque al final el sueño es salud, es poder tener energía, es poder estar bien, es poder descansar realmente. Y bueno, es el sueño, pero lo mismo ocurre con, pues como bien dices, ¿no? Con las relaciones, con sí, la parte financiera, en donde también he trabajado mucho, en donde también me has apoyado mucho, en donde también me han surgido oportunidades. ¿Sabes? Cuando me conociste, pues yo te platiqué en sí, lo que trabajaba, ¿no? A diferencia de hoy que simplemente trabajando esta identidad, porque realmente es sí, creérmela que yo, no creérmela, que mi inconsciente me lo haga sentir y ver realmente que yo no soy esa persona, que yo hoy soy una mujer constante, que hoy soy una mujer abundante, que hoy puedo, que hoy las oportunidades vienen a mi vida y realmente vienen a mi vida en un lapso de unos meses. Pues he cambiado mis actividades de trabajo porque pues en esa parte también, pues también he tenido muy buenos resultados, ¿no? También me han llegado las oportunidades y lo más increíble es que ni siquiera las he buscado. Las oportunidades están llegando, ¿no? Entonces, así pues, podemos trabajar en el área de nuestra vida que en donde uno crea y se dé cuenta, porque la sí. misma hipnosis te lleva a lo que necesitas trabajar. Y algo bien importante es que hipnosis es un estado de la mente, digamos, estado de relajación y concentración en donde se puede acceder a la información que hay en la parte inconsciente de nuestra mente, que no es una parte como inferior, sino antes es algo superior porque es donde está toda la información. Entonces va uno a pedir, por decir así, ayuda, ¿no? Si la persona dice, no, pues yo no quiero hacer hipnosis o es que a mí no me gusta, todos los días estás en hipnosis. O sea, ese proceso automático en el que tomas decisiones y no te das cuenta, cuando menos es que, ¿qué pasó? Ya llegué a tal lado, o ya hablé o reaccioné de cierta forma, estás en trance. ¿Ah? Estás en trance hipnótico, que son procesos ya, es una automatización que te lleva a generar el mismo resultado. Esa reacción, cuando menos te das cuenta, es ver los platos vacíos enfrente de ti porque te acabas de comer un poco, ¿no?, de comida que no necesitabas, pero sí se generó ese deseo descontrolado, o acaba de terminar una discusión y se está sintiendo culpable. Y uno mira, pero ese no soy yo el que estaba discutiendo, o el que invirtió, el que volvió a gastar dinero, porque estaba en trance hipnótico. Los límites le estaban dirigiendo todo. Entonces, o se entra en un trance, en un estado de relajación en donde se puede detectar esos límites y soltarlos, o esos mismos estados, la mente por esos límites que aprendió y que en su momento fueron útiles, como en tu caso sí era útil eso, pero ya después de mucho tiempo no, ya no servía, entonces toca hacer una actualización al software de la mente, por decirlo así. Si uno no lo hace, pues ahí va a seguir el software, porque eso es lo Claro. único que hace, ejecutar y ejecutar. Listo, muchísimas gracias Feli entonces por tu testimonio. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, de verdad, como te dije en otro momento, todos los días, hoy uno de mis hábitos es dar las gracias cada mañana cuando me levanto y doy las gracias a Dios y también le doy las gracias a Dios por ti porque de verdad es maravilloso poder dormir después de tanto tiempo. Gracias a ti. Vale.